Vamos a iniciar el tema del día de hoy, mis amados, al cual he titulado Lo que Dios promete a los generosos. Y bueno, ¿qué es lo que realmente nos promete Dios si tú y yo somos generosos en esta vida? Fíjense bien que gran parte de nuestro mundo está muy ocupado actualmente pensando, escribiendo y hablando sobre dinero, sobre bienes, sobre riquezas. Y la Biblia pues tiene mucho que decir acerca de todos estos temas. Sin embargo, pues obvio que la posición bíblica está completamente en contraste con la cultura, con lo que la cultura dicta en estos días, en estos tiempos. En el pasaje que pues vamos a leer el día de hoy, fíjense bien lo que dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 14. Se los voy a leer en la versión actualizada, en el lenguaje actual. Dice, en las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Y así estar en equidad, ¿verdad? Bueno, pues justamente Pablo nos dice que el objeto principal de la encarnación de nuestro Señor Jesús, el hecho del por qué y para qué dejó su reino, su trono, sus prerrogativas, todo lo que él tenía para disfrutar en todo momento y hacerse hombre, como tú y como yo, pues ese objetivo fue para que tú y yo pudiésemos llegar a ser ricos. Y sin embargo, pues los pasajes de hoy tienen que redefinir totalmente pues la comprensión que tiene el mundo actual de la palabra riqueza. Para Dios, ¿qué verdaderamente es la riqueza que debemos de vivir y de tener en Cristo Jesús? Bueno, pues vamos a ir al libro de los Proverbios, en el capítulo 21 del versículo 27 al capítulo 22, versículo 6. Y aquí la palabra de Dios nos enseña a afianzarnos, a asirnos con fuerza en lo que Dios dice de nosotros, en nuestro testimonio, en nuestra reputación, mucho más que en las riquezas. Y fíjense bien, vamos a leer la palabra de Dios. Dice el escritor del libro de Proverbios. Recuerden que el libro de Proverbios es una enseñanza práctica, es una sabiduría práctica que tenemos que poner en acción lo más pronto posible. Si hoy comprendemos algo, pues hay que ponerlo en acción justamente para, pues verdaderamente sacar provecho de lo que Dios habla a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Capítulo 22. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Sabiduría práctica, mis amados hermanos. Fíjense bien, la reputación, dice la palabra de Dios, eso que conoce la gente de ti, que tú eres verdaderamente, es mucho más importante que la riqueza. Dice el versículo 1 del capítulo 22 de Proverbios, elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. O sea, que te conozcan porque tú haces las cosas correctamente, porque
te haces de una buena fama. Dice, ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro. Yo me recuerdo, mis amados, cuando íbamos constantemente a mi pueblo con mis papás, y me daba mucho gusto ver que las personas de mayor edad tenían una excelente reputación. Toda la gente del pueblo los admiraba. De hecho, había la consigna de que todos los jóvenes, todos los niños, teníamos, en el momento en que veíamos a una persona de edad, directamente llegar y saludarla y presentarle nuestros respetos, porque se había forjado una gran estima, tenía una buena reputación esa persona. Y déjenme decirle que muchos de ellos, muchas de esas personas, muchos de esos ancianos, la verdad es que no tenían dinero. Era gente pues muy limitada, muy escasa en la economía, pero qué gran estima tenían de todo el pueblo, qué gran reputación se habían ganado y habían forjado a lo largo de su vida como para que toda la gente de verdad no solamente les tenía estima, sino gran respeto. Y yo me di cuenta que eso para ellos valía mucho más que el hecho de poder tener dinero, oro, plata, lo que fuera, porque verdaderamente ellos se sentían en una condición pues de bien haber hecho en su vida. Por lo tanto, pues la palabra de Dios nos enseña que es mejor hacer lo que es correcto que ganar más dinero escatimando costos o haciendo trucos por prácticas dudosas o por la codicia. Fíjense, yo he abierto mi corazón cuando he platicado respecto a esto y se los vuelvo a comentar. Durante mucho tiempo yo tuve una tienda ahí en Casablanca, en una colonia de aquí de Toluca, y bueno, de repente me llevaban cosas robadas y yo sabía que eran robadas. Y yo me hacía el loco y las compraba, obviamente a un precio mucho menor, y pues las vendía a un buen precio. Obvio que ahí ganaba yo muy buen dinero, pero mis amados, yo no estaba haciendo lo correcto. Llegó el momento en que, gracias a Dios, el Señor habló a mi vida con este tipo de mensajes, con este tipo de palabras, y empecé a hacer lo correcto. De inicio, pues dejé de ganar porque ya no compraba lo barato, robado, ¿verdad? Y luego lo revendía a un buen precio. Dejé de ganar y de alguna manera impactó primeramente a mi condición económica, pero después me di cuenta de que ya estaba haciendo lo correcto y que eso valía más, mucho, mucho más que lo que yo pudiera ganar con esas prácticas dudosas, incorrectas. Bill Graham ha dicho que cuando se pierde la riqueza, no se pierde nada. Cuando se pierde la salud, se pierde algo. Cuando se pierde el carácter, se pierde todo. Cuando se pierde una buena reputación, mis amados hermanos, se pierde todo. Y cuando se pierde una buena reputación, pues cuando erróneamente hace uno lo equivocado y regresa a las malas andanzas, ¿verdad? Hay gente que se equivoca y de repente pues es motivo de señalamiento y lo pierde todo. Pierde respeto, pierde honra, pierde reputación, pierde confianza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una vez que se equivoca uno y la gente lo mira y las cosas se dan a ver, pues simplemente la gente se retrae y ya no quiere saber más de nosotros, ¿verdad? Entonces, tengamos en consideración de hacer siempre lo correcto y vamos a darnos cuenta que eso vale más que la riqueza que podamos acumular indebidamente. Nuestra cultura actualmente, mis amados, valora mucho, mucho más a aquellos que están pues en la lista de los ricos, ¿verdad? Que a quienes mueren de hambre en los lugares más pobres del mundo. Pero el autor de Proverbios nos escribe y nos dice, el rico y el pobre tienen esto en común. A ambos los ha creado el Señor. Y un día, ¿verdad? Pues tendremos que pasar los dos, tanto los ricos como los pobres, tendremos
que pasar exactamente por el mismo lugar, por la condición del juicio. Y ahí se escribirá la cosa diferente, ¿verdad? Bueno, entonces la palabra de Dios también nos enseña que el camino de las verdades, de la verdadera riqueza, es la humildad y el temor de Dios. Esto es una realidad, mis amados. Esas son las verdaderas riquezas que el Señor ha entregado a nuestras vidas. ¿Esto qué es lo que trae? Las riquezas, la honra y la vida. Eso es lo que trae el temor de Dios, la humildad. A veces puede traer riqueza material, pero el Nuevo Testamento, mis amados, nos dice que siempre trae algo mucho más duradero y de mucho más valor, como son las riquezas espirituales en Cristo. Ya hemos hablado acerca de lo que Dios ha dado para nuestras vidas, ese tesoro, ese cofre al que podemos correr. Justamente el domingo pasado hablábamos respecto a el hecho de que Dios ha dispuesto para nosotros tesoros verdaderos, espirituales, que ahora tú y yo podemos disponer. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, en los lugares celestes en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, bajo esa condición o esa declaración que hace Dios, pues vemos cómo Dios nos ha dado siempre algo más duradero y de mucho más valor que las riquezas materiales. Y es por ello que también tenemos que aprender a agradecerle, como lo pudimos ver el domingo pasado, ¿verdad? Entonces debemos poner y aprender a poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, mis amados. Sus planes para todos y cada uno de nosotros son buenos, agradables y perfectos, según Romanos 12:2. Y Proverbios 21:30, lo acabamos de leer y nos dice, y no hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto que puedan hacerle frente a Dios. Entonces aquí tenemos ya todo el conjunto para efecto de ver que Dios siempre va a traer lo mejor para nuestras vidas. Y esto tiene un objetivo. ¿Para qué Dios te provee? ¿Para qué Dios te da sabiduría? Te da esas riquezas espirituales y en ocasiones también, ¿por qué no? A muchos de nosotros Dios nos ha bendecido también en el área económica y debemos reconocerlo. ¿Cuál es el objetivo de que te dé las cosas el Señor? Entendiendo que todo proviene de la mano de Dios, ¿verdad? Que de su mano nosotros tomamos absolutamente todo. ¿Pero para qué? Bueno, pues para que tú y yo aprendamos a ser generosos también. Dice la palabra de Dios que tenemos que aprender a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y si Dios ha abierto la ventana de los cielos y ha derramado sobre ti bendiciones sobreabundantes, ¿por qué no ser generosos? ¿Por qué no cumplir con el objetivo que Dios se ha propuesto en tu vida para entregarte esos bienes, no solamente materiales, si los tienes y Dios te los ha puesto, pues también para compartir, para ser generoso, dadivoso con ellos? Ese es un don preciado que el Señor le da a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia también crezca. Si el Señor te ha bendecido con dones espirituales, con esas bendiciones espirituales, y que ya las estás comprendiendo y que ya empiezas a visualizar de lo que ahora Dios ha hecho para tu vida, pues también hay que dar generosamente eso. Mis amados, tenemos que aprender a compartir lo que Dios nos da. ¿Qué te ha dado en estos últimos 10 meses que llevamos, ya prácticamente 11 meses que llevamos estudiando la palabra de Dios, teniendo nuestros devocionales todos los días, invariablemente? Te ha dado mucha riqueza espiritual. Te ha dado, honestamente, una riqueza, una sabiduría que viene de lo alto y que ahora también es necesario que tú compartas, porque si no se rompen los ciclos que Dios establece. Dios nos da semillas, ¿verdad? Y de esas semillas, nosotros al momento de plantar empieza un ciclo nuevo de vida. Plantamos una semilla, le abonamos, le regamos, cuidamos ese plantillo
y llega el momento en el que da fruto. Pero si ese fruto lo almacenamos, somos mezquinos, no compartimos, no volvemos a sembrar, desgraciadamente hasta ahí se va a quedar. Y ya no va a haber una nueva cosecha. Es por eso que Dios nos anima a ser generosos. ¿Y qué es lo que Dios promete a los generosos? Bueno, justamente lo que acabamos de leer. Dice, riquezas, honra y vida. Eso es lo que nos está prometiendo el Señor. Por lo tanto, hay que pedirle a Dios que nos ayude a vivir una vida de integridad, o sea, correcta, pero también de generosidad. Una vida que aprenda a dar lo que también ha recibido. Que nos ayude a tener una vida humilde y con temor de Dios. Ese temor reverente que nos lleva a hacer lo correcto. Amén. Bueno, ahora pues vamos a tener que ver ahí en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 8 del versículo 1 al 15, cómo Dios nos lleva a seguir un ejemplo que nos da en este pasaje bíblico. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios ahí en 2 Corintios 8. Pablo está escribiéndole a los corintios. Recuerden que esta palabra, esta carta, la segunda, pues es una carta de amor, una carta que nos lleva pues a querer hacer lo que Dios está poniendo en el corazón de Pablo para los corintios, pero que ahora lo podemos hacer nuestro, ¿verdad? Entonces dice, asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre ustedes esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundan, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en su amor para con nosotros, abunden también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia a otros, también la sinceridad del amor suyo, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fuesen enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto les conviene a ustedes, que comenzaron antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Desde el año pasado, dice. Ahora pues, lleven también a cabo el hacerlo, para que como estuvieron prontos a querer, así también lo estén en cumplir conforme a lo que tengan. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para ustedes estrechez, sino que para en este tiempo, con igualdad, la abundancia suya supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad suya, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Fíjense cómo nos enseña la palabra de Dios, mis amados hermanos. Aquí tenemos que seguir ese ejemplo. Mucha gente ha hecho muchas cosas increíbles. Por ejemplo, pueden componer canciones, pueden desarrollar fórmulas matemáticas, fórmulas químicas, pueden tener una diversidad tan amplia de desarrollo y lo hacen sin ningún esfuerzo.
¿verdad? Pero ¿por qué, mis amados? Porque justamente Dios nos da esas capacidades. Entonces, a mí me llamó mucho la atención una persona, una cantante, que sin ningún esfuerzo en su canción, que se llama El Miedo, ¿verdad? Pone lo que muchas personas piensan hoy en día, The Fear, el miedo. Dice esa canción, me llamó mucho la atención por lo que declara. Dice, quiero ser rica y quiero mucho dinero. No me interesa ser inteligente. No me importa ser divertida. Quiero un montón de ropa y un gran montón de diamantes. Pues hoy en día, mis amados hermanos, vemos que esta canción tal parece que les llega a muchísima gente y sobre todo a los jóvenes. Muchísimas personas quieren ser ricas a costa de lo que sea. A costa de lo que sea, mis amados. No les importa su reputación, no les importa su dignidad, no les importa absolutamente nada. Como en su momento a mí no me importó. Pero la gloria sea para Dios cuando llega la luz a nuestras vidas y empieza uno a ver que hay algo más allá que la riqueza, algo que verdaderamente pesa, que verdaderamente vale la pena tener, que es dignidad, que es reputación, que es estima para con los demás. Y bueno, pues vemos cómo, ¿verdad? Hay mucha gente que pasan de una condición de pobreza extrema a riquezas con ahora cualquier cosa que la verdad hasta da vergüenza ver. Han visto últimamente, lo he dicho ya en repetidas ocasiones, pero han visto últimamente cómo muchos jóvenes, jovencitas que se denigran, se degradan, haciendo esos bailes eróticos, mostrando su cuerpo prácticamente desnudas, con el simple hecho de ganar los famosos likes. Pero, ¿qué está pasando actualmente, mis amados? Que las empresas de esa naturaleza, llámese de la plataforma que sea, no voy a poner nombres, pero los dueños de esas plataformas, de esas empresas, pues no les importa que a la gente la malvean, la juzguen, hagan declaraciones terribles con tal de que vean esos pequeños videos que hacen, porque hay un objetivo, mostrar una publicidad. Obvio, la publicidad es lo que paga. ¿Y qué están haciendo ahora? Provocando que la gente que hace ese tipo de videos, que sube ese tipo de cosas a la red, pues de alguna manera cuando llega a un cierto número de me gusta, de esos famosos likes, les empiezan a pagar, empiezan a monetizar, dice correctamente la condición. Y entonces no les importa cada vez exhibirse más, cada vez hacer más monerías, más, de verdad, cosas que simplemente en otras épocas se ha visto no solo ridículo, sino obsceno, soez, y que a la verdad cuando vemos las cosas en orden, pues no tienen por qué denigrarse de esa manera, pero lo hacen con tal de ganar dinero. La prostitución, la pornografía, mis amados, hay tanta variedad ahora de cosas como la gente que de la nada empieza a hacer dinero, ¿verdad? Pero quiero decirles que curiosamente hay muy pocos, muchísimo, muy pocos, que hayan elegido voluntariamente ir de la riqueza a los harapos, a la pobreza. Hay algunos ejemplos. El ejemplo más claro que tenemos es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien, nuestro Señor Jesucristo decidió ir de su riqueza extrema. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el amo del universo para pronto. Decidió dejar toda esa riqueza, dejar esa riqueza completa, para venir a una condición de extrema pobreza, con un objetivo, para que tú y yo fuésemos ricos, pero de la riqueza que habla nuestro Señor. Fíjense bien, el centro mismo de nuestra fe está, ¿verdad?, en aquel que escogió hacer exactamente eso. Y dice
ahí la palabra de Dios en el versículo 9 de 2 Corintios 8. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y este es el núcleo fundamental del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que a ti y a mí nos une, esa generosidad de Jesucristo. A él no le importó dejar lo mejor que tenía, su reino. No le importó. Verdaderamente su tesoro no es lo que posee en su reino. Su tesoro verdadero eres tú. Y por eso decidió dejar todo eso con el objetivo de que tú pudieras ser alcanzado y vinieras a la riqueza espiritual que el Señor nos ha ofrecido y que el Señor nos da. Luego entonces, Jesucristo es el ejemplo que debemos seguir. Te lo voy a volver a repetir. Jesucristo es el ejemplo que debemos seguir. Fíjense bien, no solo dejó las riquezas del cielo por la pobreza de una vida terrenal, sino que también escogió en esta vida terrenal nacer en pobreza y morir en la pobreza más extrema imaginable. ¿Saben qué era lo único que poseía nuestro Señor Jesucristo el día en que Él murió? Bueno, ni el taparrabos, mis amados hermanos. Porque hasta eso lo echaron en suerte, ¿se acuerdan? Nos han presentado un dibujo o una pintura de un Jesucristo crucificado con su taparrabos. Pues ni eso le dejaron en ese momento, mis amados. Él fue menospreciado, vituperado, fue exhibido públicamente de una manera de indignación. Y a él no le importó. No le importó no tener nada en el momento de su muerte. No dejó herencia, no dejó absolutamente nada material, pero sí nos dejó una gran riqueza espiritual. Llegó a la tierra sin un lugar donde recostar la cabeza, él mismo lo dijo, y fue colgado en la cruz desnudo, agonizante, allí él quedó. Jesús hizo esto para que pudieras enriquecerte, para que tuvieras todos los tesoros espirituales de Cristo. Jesús nos ha mostrado el ejemplo supremo de una rica generosidad y lo que significa ser rico verdaderamente. Aquí en la porción que acabamos de leer, fíjense bien lo que el apóstol Pablo le escribe a unas iglesias que estaban en Macedonia, que siguieron el ejemplo de Jesús. ¿Y cómo les escribe? Fíjense, si quieren volver a leerlo ahí en 2 Corintios 8 del versículo 2 al 4, se los voy a repetir. Dice, en medio de las pruebas más difíciles, les está escribiendo a los de Macedonia, a los de la iglesia local de Macedonia. Dice, su desbordante alegría, eran tan alegres, aún en medio de la prueba tan difícil que estaban viviendo en ese momento. Dice, y su extrema pobreza, o sea, no solamente estaban por pruebas extremas, difíciles, era gente pobre, pero extremadamente pobre, mis amados, pero tenían una alegría desbordante. Fíjense qué contrastes, ¿no? Y es a lo que Dios nos llama. Dice, abundaron en rica generosidad. ¡Wow! Mis amados, no sé si ustedes han visto personas que verdaderamente padecen una necesidad, tienen una necesidad tan grande económica, pero son capaces de dar algo de lo que tienen. Y si no es que hasta todo. Yo me recuerdo hace muchísimos años, cuando estuvimos como familia trabajando juntos allí dentro del Mercado Juárez, aquí en la ciudad de Toluca. Y constantemente veía personas que venían de sus pueblos con algunas cosas para vender.
Y en aquellos tiempos yo me recuerdo mucho la condición del trueque. Intercambiaban productos. Uno necesitaba, no sé, algún bien material y traía alguna gallina o traía alguna otra cosa. Y era muy fácil en esos tiempos vivir esa experiencia del trueque. Pero a mí en repetidas ocasiones me tocó ver cómo gente que estaba en una condición crítica, que traía, no sé, unos tamalitos de charales, a lo mejor los conocen, de pescaditos blancos, y veían a otra persona que se quedaba viendo así como diciendo, ching, qué hambre tengo, pero no tengo un peso. Y yo veía la generosidad de esas personas. Traían pocos tamales para vender y seguramente un tamal que no vendían y que regalaban les podía pegar mucho en su economía. Pero con qué gusto y con qué generosidad le ofrecían ese tamal a esa persona. Y lo hacían con un gusto de verdad. Y, y sinceramente yo veía la cara de esas personas, cómo se llenaban de una alegría desbordante, mis amados. Hoy tristemente hemos perdido mucho de eso como sociedad. El enemigo nos ha engañado tanto que nos está llevando a una condición extrema de egoísmo, de no querer dar ni por equivocación. Hay un dicho que ya nos estamos enseñando a no dar pasos sin guarache. Tenemos que sacar ventaja de lo que hacemos o de lo que damos. En aquellos tiempos, mis amados hermanos, era verdaderamente para mí un gozo ver cómo en medio de su prueba difícil, en medio de su pobreza, desbordaban primeramente de alegría y abundaban en una rica generosidad. Daban lo poco que tenían y no les importaba. Y Dios bendecía esas vidas, a los dos, al que daba y al que recibía. Dice la palabra de Dios, continúo leyendo, soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. O sea, en ese momento, la iglesia de Macedonia le estaba diciendo a Pablo que por favor les diera la oportunidad de que fueran bendecidos por parte de Dios al ser generosos con él y con las personas que le acompañaban. Mis amados, nosotros tenemos que aprender a que Dios nos bendice cuando nosotros damos. Es una bendición poder dar. De verdad. No permitamos que el enemigo nos robe nuestras bendiciones. Nosotros tenemos que tomar el claro ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, la iglesia de Macedonia, aunque era extremadamente pobre, pues ellos calculaban cuánto podían dar y daban incluso hasta más que eso. ¿Cuánto es lo que tú puedes dar? Yo he visto hermanos que de verdad se desprenden en generosidad aún de lo que pudiera hacerles falta el día de mañana. Pero yo he visto la mano de Dios sobre esos hermanos. Perdón, pastor, no se escucha. Caray. No se escucha. ¿Alguien más no me escucha? Consuelo, ¿me escuchas? Tú abriste tu micrófono. Sí, pastor, sí lo escucho. Perdóname, Chávez, posiblemente sea tu internet. Desgraciadamente luego de repente pasa. Entonces, tomando el punto, yo he visto hermanos que se han desprendido con generosidad y veo la respuesta de Dios en bendición y no necesariamente económica, hermano. ¿Saben cuándo es la mayor bendición que nosotros podemos recibir de parte de Dios? Cuando hay gozo y alegría en nuestro corazón. Pablo instó a los corintios a seguir su ejemplo. Había muchas áreas de su vida que eran excelentes, pero Pablo también los exhorta y dice, procuren también sobresalir en esta gracia de dar, de dar. Pablo entonces expone el principio del Nuevo Testamento. Aquellos que tienen deben dar para apoyar a aquellos que no tienen. Eso lo vemos ahí en el versículo 13 al 15. Y por lo tanto vemos este principio
pues obrando en la vida de muchos de nosotros, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que aprender a dar y también ayudarle a los demás a que también den generosamente. Hay ocasiones, mis amados hermanos, que nosotros hemos sido grandemente bendecidos y tenemos que aprender a ser generosos, no rompiendo el ciclo que el Señor ha puesto. ¿Saben por qué Dios instituye el diezmo y las ofrendas? Pues justamente porque Él instituyó un ciclo de siembra y cosecha. Él ha traído para tu vida, como les decía al principio, semilla en todos los ámbitos de tu vida. Y luego entonces, si tú aprendes a sembrar, pues vas a darte cuenta de que también vas a poder cosechar. De otra manera no va a poder ser. Yo les voy a contar una situación que me pareció muy curiosa hace muchos años y que de allí aprendí justamente este principio de aprender a ser generoso. Fíjense bien, hace tiempo aquí en la ciudad de Toluca había unos restaurantes que se llamaban California. Bueno, en particular estoy refiriéndome a esos restaurantes porque había algo curioso. Cuando uno llegaba al restaurante y pedía café, la señorita, la mesera, traía una taza, ¿verdad?, con su plato, lo normal, el servicio, el azúcar, las cucharas, todo, y servía por primera vez café. Entonces uno pues empezaba a tomar el café, pasaba la señorita y la primera vez que regresaba te preguntaba, ¿le sirvo más café? Sí, por favor. Y agarraba y ella servía. La segunda vez que pasaba, veía que le habías consumido a tu café y ya sin preguntarte, volvía a servir. Después de la tercera ocasión que pasaba y te servía café y veía que tú seguías consumiendo café, llegaba y dejaba la jarra completa para que tú te sirvieras, ¿no?, y ya no estuviera dando vueltas. El ejemplo es muy práctico, a lo mejor, pero quiero darme a entender. Cuando Dios provee a tu vida, Él ve el consumo que haces de lo que provee para ti. Si tú eres generoso y aprendes a dar, ¿verdad?, Él obviamente vuelve y repone lo que tú voluntariamente y generosamente repartiste. Él ve que tu condición no es la de retener, así como la condición del que toma café no es de que se quede ahí el café hasta que se enfríe y luego lo tiren. No, es para que lo consuma. Bueno, cuando tú das y generosamente, Dios ve tu corazón y ve que Dios te está dando no para que tú retengas avariciosamente, sino para dar. ¿Por qué? Porque confías en que Dios te va a seguir proveyendo. Tienes fe en que Dios te va a volver a dar lo que te dio, porque tú lo necesitas y también lo das. También aprendes a ser generoso. ¿Qué va a pasar o qué pasa cuando Dios ve tu corazón generoso, que se abre cada vez más a la generosidad? Va a llegar el momento en que, así como la señorita que ya no quería dar más vueltas y te deja la jarra completa, ¿verdad?, te cambia el recipiente, el tamaño de recipiente, para que contenga más y puedas tener ahí, pues efectivamente Dios también, ¿verdad?, muda tu corazón a un corazón cada vez más generoso con la provisión de Dios, no con lo que tú pretendes querer ser, sino con lo que Dios da para que tú seas y para que de esa manera la gloria siempre sea para Dios. Y entonces aprendemos a ser generosos. Y eso es el motivo de este comentario que el Señor nos hace en esta segunda carta a los Corintios, capítulo 8, del versículo 1 al 15, para que por favor lo puedan volver a leer y para que de esa manera podamos ustedes y yo seguir el ejemplo
de la generosidad que primeramente nos marcó nuestro Señor Jesucristo como el gran maestro, y que también nos marca la palabra de Dios a través de hermanos como los de Macedonia, como los de la iglesia local de Macedonia, que daban generosa y abundantemente, y que Dios obviamente los bendijo aún más. No tenemos a un Dios deudor, mis amados hermanos, eso sí ténganlo por seguro. Dios siempre va a traer lo que ha prometido para nuestras vidas, y por eso es el título de este devocional, de que lo que Dios promete a los generosos. Dios te promete sus riquezas en gloria. Amén. Entonces hay que pedirle a Dios que nos ayude a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, como les digo, y a sobresalir en la gracia de dar. ¿Por qué? La palabra de Dios nos enseña que mejor es dar que recibir. Amén. Entonces, en ese sentido, mis amados hermanos, por último, nos lleva todo esto a enfocarnos en el reino de Dios y su justicia, más que en las riquezas materiales, porque esas llegarán por añadidura. Dice la palabra de Dios: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será dado por añadidura. Y es lo que vivimos, ¿no? Amén. Es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios. Y